Bueno, continuando con la parte 2 de las propiedades hidráulicas de los suelos, vamos a analizar un poco lo que es permeabilidad, altura, gradiente y potencial hidráulico. Bien, este es un esquema simple ideado por el doctor Darcy para establecer una serie de conceptos que vamos a utilizar en flujo de agua en la masa del suelo. Entonces acá podemos observar varias cotas, podríamos decirlo así. HWA es la altura piezométrica o carga de presión, tanto en el punto A como en el punto B. Observen que aquí hay un esquema, un tubo cerrado, y el suelo está acá en este sector, y el flujo de agua pues tiene la dirección expresada acá con una longitud L. O sea, decíamos que HWA y HWB es la altura de presión e indica la presión real del agua, ¿verdad? Y es la altura con la que asciende el agua en ese piezómetro, de acuerdo al sitio donde lo coloquemos. Por otro lado tenemos ZA y ZB, que son las alturas de posición o carga de elevación, y que depende de la ubicación del punto de referencia que tengamos o el dato. Tenemos HA y HB, que no es más que la altura hidráulica total de A y B. Y es la que en definitiva no determina el flujo entre esos puntos. El movimiento de agua en una masa del suelo se origina debido a la diferencia de elevación del nivel de agua libre entre los puntos A y B. Ya definimos que era HWA, WB, ZA, ZB y HA y HB. Falta por definir H, ¿verdad? Que es la diferencia entre H grande A y H grande B. Es la altura hidráulica o altura efectiva, también conocida como pérdida de carga hidráulica entre A y B, y representa la diferencia en elevación del nivel de agua libre que ocasiona el flujo desde A hasta B. Esta viene a o se expresa con la ecuación de Bernoulli y nos representa la energía por unidad de peso, el cual es constante para toda la línea de corriente. O sea, H en su definición más original es Z más HW, que es U sobre gamma del agua, más B al cuadrado sobre 2G, donde estos dos términos representan la energía potencial, mientras que este último término representa la energía cinética. En los suelos la velocidad es muy pequeña, normalmente es menor que 1, por lo tanto este valor B al cuadrado sobre 2G es despreciable al lado de estos dos primeros términos, por lo tanto lo podemos quitar sin afectar en gran cosa la definición como tal. Entonces, en definitiva, la altura hidráulica total, denominada también potencial hidráulico, no es más que Z más HW. Cuando el potencial o H sub A es mayor que el H sub B o el potencial en B, se origina el flujo desde A hasta B. Entonces acá conviene definir, antes de seguir, lo que se llama gradiente hidráulico. Y no es más que la pérdida o disipación de la carga hidráulica H por la unidad de flujo, por la unidad de distancia en la cual ocurre el flujo. Entonces sería H sobre L, expresado de manera diferencial, sería DH sobre DL. Entonces I es ese valor de gradiente hidráulico. Bien. Darcy demostró que existe una relación lineal entre el caudal o el gasto que pasa a través de ese suelo, de sección transversal A,
y el gradiente hidráulico. Esta ley se aplica únicamente a suelos donde se presenta el flujo de manera laminar, es decir, en el caso de suelos arenosos de tamaño medio hasta suelos arcillosos. Entonces, según Darcy, ese valor de gasto vale K por I por A, siendo K coeficiente de proporcionalidad denominado coeficiente de permeabilidad y el gradiente hidráulico ya definido y ya pues el área de sección transversal por donde circula el agua. La velocidad, como sabemos, no es más que el caudal entre el área, por lo que se puede expresar como K por I. Entonces ese coeficiente de permeabilidad utilizado por Darcy nos indica la mayor o menor facilidad con que el agua fluye a través del suelo. Y en este valor se reflejan las propiedades físicas de dicho suelo. Este valor K es diferente para cada suelo y depende su valor de la forma, tamaño y acomodo de las partículas del suelo, presentando valores tan pequeños como 10 a la menos 6 centímetros de segundo hasta valores superiores a 1 centímetro de segundo en suelos gruesos, gravas, donde evidentemente no aplica la ley de Darcy. Por lo tanto, su valor, pues, su valor va a tener sentido con suelos que estén en este intervalo, entre 10 a la menos 6 a valores que van a ser menores a 1 centímetro de segundo. Este coeficiente es muy importante debido a las siguientes condiciones. Primero, en la determinación de la cantidad de agua que filtra a través o por debajo de presas o diques, eso es vital en la construcción de obras hidráulicas, para la evaluación de la supresión o fuerzas de filtración bajo estructuras hidráulicas para verificar su estabilidad. También es muy importante en la provisión de un control de velocidad de filtración a través de la masa del suelo, de tal manera que las partículas de grano fino no sean erosionadas por el movimiento del agua, es decir, se genera un fenómeno denominado tubificación. Y por último, en la determinación de la velocidad con que ocurre el asentamiento de una masa de suelo arcilloso, en el cual el cambio de volumen ocurre a medida que el agua es expelida de dicho suelo. Para determinar el coeficiente de permeabilidad, podemos hacer o bien en laboratorio o bien en campo. En el laboratorio lo podemos determinar en forma directa o indirecta. En forma directa lo obtenemos mediante el permeámetro de carga constante o permeámetro de carga variable. De una manera indirecta lo podemos obtener mediante el ensayo de consolidación. Por otro lado, en el campo podemos, mediante la construcción de pozos de bombeo, tanto en acuíferos confinados como en acuíferos libres, determinar ese valor de K. Veamos brevemente en qué consisten estos procedimientos. En el caso del permeámetro de carga constante, este es un procedimiento o una prueba que se puede utilizar esencialmente en suelos arenosos de una mediana permeabilidad y este se determina mediante la cantidad de agua manteniendo a nivel constante y que atraviesa en un determinado T una muestra de sección A y de altura L. La cantidad de agua que atraviesa la muestra es recogida en un recipiente graduado donde es medida. Es decir, para llenar esto se mide el tiempo necesario. Entonces, acá aplicamos la ley de Darcy, el caudal es igual a volumen sobre tiempo y a su vez igual a K por I por A según Darcy. Si nosotros sabemos que el gradiente hidráulico es igual a H sobre L, al introducir esta expresión acá,
podemos determinar fácilmente el valor de K en función del volumen, la longitud, el área de sección transversal, la altura y el tiempo en que se llena este volumen. Ahora bien, cuando tenemos suelos finos, podemos utilizar el permeámetro de carga variable. En este caso, el esquema básico del equipo es el siguiente. Tenemos un tubo de sección A y acá tenemos un tubito capilar que es el que alimenta el agua que va a pasar esa muestra A. Entonces lo que hacemos es medir el cambio de volumen que se genera cuando pasamos de un nivel H1 a un nivel H2. Y se ideó este procedimiento debido a lo lento que circula el agua en un suelo de ese tipo. Entonces el cambio de volumen lo podemos expresar como disminución de volumen como menos A por DH, y el caudal es el diferencial de volumen sobre el diferencial de tiempo, que no es más que menos A por DH sobre DT, y lo igualamos, ¿verdad?, a la expresión de Darcy. Mediante un procedimiento matemático sencillo podemos obtener el valor de K. Hay que tener muy en cuenta que la permeabilidad debe determinarse en muestras inalteradas de suelo, ya que este puede presentar valores diferentes cuando el suelo se altera o se remoldea. Por lo tanto, debemos ser muy fiel al procedimiento de extracción de estas muestras para obtener resultados más confiables. También dijimos acá que se puede medir en forma indirecta, y esto se aplica básicamente a suelos muy finos, suelos con permeabilidad menor a 10 a la menos 6, y se realiza el ensayo de consolidación. Este es un ensayo que nosotros vamos a ver muy detalladamente en la unidad número 8. También podemos medir la permeabilidad en el sitio, cuyo procedimiento también puede ser de control, o puede ser en el caso de que queramos verificar en forma más precisa ese valor de permeabilidad en el sitio, y aún más en la utilización como pozos para la extracción de agua para consumo doméstico, etc. Entonces podemos definir el acuífero confinado y el acuífero libre. El acuífero confinado es aquel en el cual el agua pues la tenemos metida entre dos estratos impermeables, y la superficie del agua está muy por arriba de la frontera superior. Entonces nosotros, para poder extraer el agua, pues tenemos que atravesar esos estratos impermeables, estrato superior impermeable, para determinar ese valor de permeabilidad. Por otro lado, el acuífero libre, la superficie o el nivel freático está directamente en contacto con la presión atmosférica, es decir, es superficial. Entonces es mucho más sencillo el procedimiento, y lo vamos a expresar acá de una manera muy sucinta. Entonces, para realizar esta prueba, perforamos un pozo donde está el agua por bombeo y manteniendo el caudal constante, y se mide el descenso del nivel freático en dos pozos de observación. Excavamos acá, tenemos los pozos de observación, tenemos una zona de influencia que es circular, y se puede determinar sencillamente el valor de K después de un tiempo T, por supuesto. En el caso del acuífero libre, el razonamiento es el mismo. La diferencia es que acá no está confinado, ¿verdad?, el acuífero. Entre los factores que influyen en la permeabilidad de los suelos, esto resulta intuitivo, la relación de vacíos es uno de los primeros factores que lo afectan,
y en algunos casos se ha podido detectar o verificar que la relación es del valor E a la potencia 2. No obstante, esta expresión sencilla pues nos indica, ¿verdad?, su relación directa. Por otro lado, la temperatura del agua, aunque no es una propiedad del suelo, sabemos que cuando la temperatura es mayor, la viscosidad del agua es menor, por lo tanto, es mucho más fácil el escurrimiento a través de la masa del suelo y se dice que la permeabilidad es mayor. Pero normalmente nosotros tenemos que referir la permeabilidad a una temperatura preestablecida de 20 grados centígrados. El otro factor que afecta la permeabilidad del suelo es la estructura y la estratificación. Normalmente los suelos están conformados por varios estratos o capas de diversos tipos, las cuales generalmente presentan diferente permeabilidad. Por lo tanto, hay que analizar estas dos condiciones básicas que son la permeabilidad horizontal y vertical. Veamos el caso del flujo vertical o perpendicular a los planos de estratificación, es decir, los planos de estratificación son horizontales y el flujo va a ocurrir en dirección perpendicular. Entonces, nosotros sabemos que por el principio de conservación de la masa, esta no se destruye, por lo tanto el caudal que entra acá se mantiene. Entonces Q1 igual a Q2 igual a QB, H, por simple observación, se observa que es H1 más H2, y los gradientes hidráulicos de cada estrato se expresan acá, y el área que vamos a tomar en cuenta lo vamos a considerar constante. Entonces, si aplicamos la ley de Darcy, QB igual a KB por A por I igual a QB por A por H entre L, ¿verdad? El de arriba. Entonces, es QB por L igual a KB por H por A. L no es más que la suma de los espesores de los dos estratos, y lo colocamos acá. Y H igual a H1 más H2, la cual a su vez tiene la siguiente expresión, de acuerdo a Darcy. H1 igual a QB por D1 sobre K1 por A, y H2 QB por D1 sobre K2 por A. Observen que el área es constante y QB también permanece igual por el principio de conservación de la masa. Sustituimos acá a una expresión de este tipo. Sacamos acá el factor común, simplificamos acá con A, QB con QB, y nos queda esta expresión para permeabilidad equivalente para el flujo vertical o perpendicular a los planos de estratificación. QB, o KB, perdón, es igual a D1 más D2 entre D1 sobre K1 más D2 sobre K2, y se puede expresar de una manera general como la sumatoria de los espesores de los diferentes estratos entre la sumatoria entre el espesor, entre la permeabilidad de cada estrato. Si tenemos el flujo horizontal o paralelo a los planos de estratificación, considerando un ancho constante, y asumimos también que la pérdida de carga va a ser constante, tanto para el estrato de arriba como el de abajo, podemos afirmar que H igual a H1 igual a H2. Por lo tanto, la pérdida de carga, ¿verdad?, va a ser H1 entre L, que es la distancia que recorre el agua, pero como es constante lo podemos expresar como H sobre L. Entonces, según Darcy, Q sub I igual a KI por H sobre L por AI. Entonces el caudal total que va a circular en el sentido horizontal, pues la suma de Q1 a K2, como lo que estamos acá. KH por H sobre L por AT, que es el área total, que es este,
igual a K1 por H sobre L por A1, el área por el que circula el caudal 1, más K2 por H sobre L por el área que circula el caudal 2. Entonces KH por D1 más D2, que es el área total sería D1 más D2, que es la suma de los espesores por el ancho. Veamos acá. Este más este por el ancho es el área total de este sistema. Y el área de cada estrato está acá. Estos se simplificaron. Entonces el valor de KH, o K máximo en este caso, será igual a K1, que está acá, por D1 más K2 por D2 entre D1 más D2, y se puede expresar en forma general como la sumatoria de las permeabilidades por el espesor de cada estrato entre la suma del espesor de los estratos. Si el flujo no es paralelo ni perpendicular a los planos de estratificación, la sección original anisótropa desde el punto de vista hidráulico se debe transformar en una sección isótropa hidráulicamente equivalente, y eso lo transformamos mediante la determinación de la permeabilidad equivalente, que tiene la siguiente ecuación, aproximadamente igual a raíz cuadrada de K máximo por K mínimo. En la bibliografía recomendada se puede conseguir la demostración de esta ecuación sin ningún problema. Otro punto importante en esta parte de la unidad es la denominada velocidad de descarga o velocidad de filtración. Suponemos que tenemos una muestra de suelo de ancho unitario por el cual circula el agua. El agua va a circular con una velocidad V. Esa velocidad la vamos a llamar velocidad de descarga. Pero el agua no va a circular por la parte sólida del suelo, sino por los vacíos. Y la velocidad con la cual escurre a través de esos vacíos la vamos a llamar velocidad de filtración. Entonces el área de ese sector vacío lo vamos a llamar AB y el área total A. Y la distancia que recorre L. Continuidad del gasto, conservación de la masa, el caudal se mantiene. Entonces el caudal es igual a A por B, el área total por B, igual al área de vacío por la velocidad de filtración. Entonces la velocidad de filtración, haciendo un simple despeje, igual a A sobre AB sobre B. A sobre AB por B, es la velocidad de descarga. A sobre AB lo podemos, ¿verdad?, expresar de esta manera. Y AB sobre A, según este razonamiento y estableciendo que el ancho unitario no es más que la porosidad y cuyo valor se puede expresar en función de la relación de vacíos de esta forma. Entonces la velocidad de filtración es igual a 1 sobre porosidad por velocidad de descarga, o lo que es lo mismo a 1 más E sobre E por la velocidad de descarga. Como se puede observar, o como arroja la intuición, como esta sección es más pequeña y circula la misma cantidad de agua, pues la velocidad debería ser mayor. La velocidad de filtración debería ser mayor que la velocidad de descarga. Y acá se observa de una manera mucho más precisa. A L que tenemos acá, le sumamos 1, nos da un valor acá que es mayor que 1, por lo tanto la velocidad de filtración es mayor que la velocidad de descarga. También existe una definición denominada velocidad real, que es la más precisa, con la cual el agua escurre en la masa del suelo. Y tiene la siguiente expresión: velocidad real igual a velocidad de filtración, ya establecida acá, por la longitud del canal por donde escurre el agua entre el valor L ya definido acá. Es decir, ese L tiene una forma, si se quiere, sinusoidal, sinuosa,
es mayor. Entonces sería mucho mayor, pero como los poros están distribuidos de una manera bastante arbitraria, aleatoria, es una definición que, aunque nos arroja precisión acerca del índice, no es factible determinarla, o es de muy difícil determinación. Otro punto de interés es el gradiente hidráulico crítico. Veamos el caso A de los perfiles de presiones totales, neutrales y efectivas. Acuérdense que el suelo estaba sumergido, empezó a H1 de agua, y le vamos a poner Z al suelo. Y le vamos a añadir otro piezómetro, uno que mide la presión de agua acá y el otro lo mide acá. Resulta que el nivel piezométrico de este tubo está acá y este está acá, es decir, el agua desciende debido a esta diferencia de altura, H. Habíamos dicho que en la condición hidrodinámica, cuando el agua descendía, el valor de la presión había que quitarle, ¿verdad? O sea, era negativo la presión en exceso a la hidrostática es negativa. Observemos acá los esquemas, la presión total, como lo vimos en el caso A, se mantiene exactamente el mismo esquema. La presión hidráulica va a tener en principio el mismo esquema, es decir, H1 por gamma del agua más Z por gamma del agua, y en este caso hay que restar el valor de H por gamma del agua que está acá. Es decir, disminuye la presión hidráulica debido a ese fenómeno. Cuando determinamos la presión efectiva, que es en definitiva el objetivo de la elaboración de estos perfiles, acá este menos este nos da 0, observen la línea acá, aquí restamos este menos este nos da 0, este menos este nos da gamma prima m, y al restarle este a este el valor nos suma, es decir, se mantiene la hipótesis que en la medida que el agua baja, que ella circula hacia abajo, la presión en exceso a la hidrostática lo que hace es ayudar, ¿verdad?, a la presión efectiva, es decir, se incrementa en un valor H por gamma de agua, y a ese incremento lo vamos a denominar presión de filtración, P sub F. Entonces esa es la presión que ejerce el agua sobre los poros a través de los cuales fluye, y se debe básicamente a la resistencia que ofrecen las partículas al paso del agua. Entonces H por gamma del agua, como ya lo expresamos anteriormente, si acá mediante un artificio matemático dividimos entre Z y multiplicamos por Z, H sobre Z, lo podemos definir H, la diferencia de altura entre la longitud en la cual escurre, es el gradiente hidráulico. Entonces la presión de filtración nos quedaría como I, que es gradiente hidráulico, por Z, el espesor del suelo, por gamma del agua. Entonces, aquí se nos van a presentar dos casos muy particulares. Si el flujo es vertical descendente, la presión de filtración ayuda, como decíamos, a los esfuerzos efectivos, en un valor más P sub F, como está acá. Ahora bien, si el flujo vertical es descendente, es decir, si en vez de este sentido, debido a la ubicación de la altura piezométrica, el agua sube, este cambia de signo, pasa a ser más y acá pasa a ser menos. Como observan, está acá en rojo. Entonces, la presión de filtración lo que hace es disminuir la presión efectiva. Hay un punto en el cual la presión se puede incrementar tanto que transforma sigma con rayita o presión efectiva
a un valor nulo o cero, y en este caso conseguimos lo que se llama condición límite de arena movediza o condición de sifonamiento o ebullición, y al valor del gradiente que nosotros medimos lo vamos a denominar gradiente hidráulico crítico. Es decir, en este caso, cuando se nos produzca una presión efectiva igual a cero, podemos afirmar que el suelo literalmente se parece a una arena movediza, es decir, el suelo pierde la resistencia al esfuerzo cortante. Entonces, cualquier estructura que esté sobre ese suelo puede colapsar o sufrir un hundimiento repentino. Entonces, este fenómeno también es denominado licuación de las arenas, y en el cual, cuando tenemos el suelo bajo el nivel freático, este experimenta la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante. Entonces deja de actuar como un sólido y más bien se comporta como un líquido viscoso. Los suelos que son más susceptibles a este fenómeno son las arenas uniformes saturadas de baja compacidad o densidad relativa y algunos limos libres de partículas de arcilla. En este caso, la arcilla ayudaría a contrarrestar este fenómeno. La licuación generalmente se produce por efectos de ondas sísmicas, lo cual hace que se genere un incremento repentino de la presión de poros, anulando la presión efectiva. Acá vemos una foto del terremoto de Caracas de 1967, donde se nos presentó ese fenómeno. Observen que la edificación prácticamente quedó inutilizable, es decir, el movimiento produjo la licuación del suelo, simplemente la estructura se hundió y se perdió prácticamente. Con esto terminamos la unidad 7 relativa a la propiedad hidráulica de los suelos.